¿Sabes lo que significa el término chemsex o chemsex? ¿De dónde viene y qué riesgos conlleva? Chem, de químico o sustancia, y sex, sobra explicarlo. Aquí comenzamos Claudia Comparte Contigo, un espacio de comunicación con causa. A propósito, gracias por unirte y ver este canal de YouTube donde aquí todos aprendemos. Pues sí, como les decía al inicio, vamos a hablar de un término que yo recientemente apenas escuché, que quiere decir chemsex. ¿Qué significa eso? De hecho, hay que decirlo, viene desde los 90s y por ahí, y no nació en México, pero no lo había escuchado tal cual o no tan abiertamente. Esto es un término de origen británico que surge de las palabras que fusionan precisamente chems, de chemicals, cosas químicas, aludiendo a las drogas, y sex, que bueno, sexo, ¿no? Es decir, sustancias sumadas con sexo. Es un consumo, digamos, sexualizado de sustancias. Y dicen los que saben, vinculado a la cultura sexual gay. De ahí arrancó, más no quiere decir que ya únicamente está en esta población. También hay que aclararlo. El término lo inventó un hombre de nombre David Stewart, que era un consejero precisamente de drogas, y a él se le atribuye este término, ¿no? Sexo y drogas, o chemsex o chemsex, como le pueden decir en México. Pero en realidad viene de lo que es químico y lo que es sexo, juntos. Bueno, se dice es un fenómeno cultural gay, decíamos, sobre usar ciertas drogas durante el sexo, llámese metanfetaminas, cristalina, el GHB, el GBL. Y bueno, estas drogas se hicieron pues muy populares justamente en aplicaciones de encuentros gay. Ahí arrancó el asunto. Se hicieron famosas pues en estas aplicaciones, ¿no? Donde además convocaban a reuniones de más de 2, por no decirlo de alguna otra forma. Lo explica este experto muy bien y dice, bueno, es que aportaba a los usuarios desinhibición, les daba sentido de pertenencia, de comunidad, de compartir algo más allá de. Y de hecho, como yo les decía al inicio, esto se usa ya hace muchos años, no es de ahorita. Propiamente dicen que nació primero en Inglaterra, luego en Australia, Estados Unidos y por supuesto en México ya lo hay. De la comunidad como tal, que llaman mayor riesgo, se menciona los homosexuales, los bisexuales y los transexuales en ciudades como Nueva York y como Los Ángeles. Esto no quiere decir que toda la comunidad de estas personas lo utiliza. En México, de hecho, se habla de un 20% de estas comunidades que utilizan el chemsex. Aporta, dicen, como decíamos, esta desinhibición, este sentido de pertenencia, lo ven como una experiencia diferente que estalla con esta necesidad de liberación gay, por esta desinhibición, por este atrevimiento, por mostrarte como eres, como una droga socializadora, si cabe decirlo de esa forma, que pues todas las drogas socializadoras, si lo vemos desde esa óptica, pues lo único que hacen es terminar mal, ¿no? Empiezan metiéndote en un núcleo, sí, pero ¿en cuál? En uno donde muchos no logran salir y donde les cuesta la vida, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos. Y si no tiene connotaciones y tiene consecuencias muy, muy delicadas, ¿no? Bueno, también usaban en el chemsex, o se usa cocaína, heroína, como drogas un poco más introvertidas, tal cual lo dice, ¿no? Y también incluso utilizan vasodilatadores. ¿Por qué? Por las actividades sexuales que llevan a cabo. Ha habido hasta muertos incluso, ¿no? Bueno, acabaron prefiriendo, y yo les hablaba de las introvertidas, las más desinhibidoras, que les daban esta libertad subjetiva, digamos, en el momento de mantener todo este secreto social que tenían que guardar las comunidades gays, ¿no? En todas sus variantes. Bueno, de ahí en las orgías, dicen, se vuelve una combinación irrefutable cuando esto arranca entre sexo y drogas. Pero no es así, hay que aclararlo muy bien, en la mayoría de los casos. Pues se dice, o dicen los expertos también, que más bien se da entre 2 personas. Porque las metanfetaminas, que son las más usadas,
básicamente el cristal, para el chemsex, los mantiene despiertos mucho tiempo. Y entonces no es una actividad que mucha gente en consecuencia pueda comprometerse a tener, porque puede durar horas o días. Es horas y días utilizando drogas combinadas con sexo continuo. ¿Se pueden imaginar? Y vamos a hablar de los riesgos que conlleva, porque bueno, obviamente, aclarando muy bien, no es exclusiva de la comunidad gay, decimos ahí nace el nombre, el concepto, el porqué, pero hoy por hoy es, digamos, o puede llegar a ser de uso de cualquier preferencia, comunidad, la que sea. Es un término, decimos, para describir una forma de lidiar con la vida sexual, no con un adicto. Abusados con esto. Por eso está, total y absolutamente relacionado a la conducta sexual, no a un adicto per se, ¿sí? Ahora, no es un tema, por eso aclarando, de adicción, sino es una conducta o forma de entender mejor el sexo gay, según los especialistas. Con estas palabras lo describen. No es un tema de centros de adicción, sino una conducta o forma de entender mejor el sexo gay, según los especialistas. Ahora, los riesgos que conlleva. Bueno, de entrada uno importantísimo. Como se usan metanfetaminas más que cualquier otra droga, conocido como cristal, dicen los médicos que el cristal, si es consumido por su raíz y por de dónde viene, que bueno, todas al final no son buenas, por decirlo medidamente, pero por esta razón de procedencia, la metanfetamina o cristal genera dopamina. Y es tal el consumo que se hace en estos encerrones, por llamarlo de alguna manera, que son picos altísimos de dopamina. Y después lo que le sucede a la gente es que ya no puede disfrutar el sexo sin esto. Entonces imagínense que desaparece el líbido y ya no hay manera de tener esta búsqueda exacerbada del placer sexual en estas prácticas de chemsex. Ahora imagínense llevado al extremo donde ya no sienten nada. Entonces, pues, obviamente cada vez hay más consumo y más consumo y más consumo y cada vez pues es menor la sensación y cada vez es más el consumo y más. Entonces, es de verdad jugar a la ruleta rusa, ¿eh? Otra cosa muy importante de los riesgos es que como conlleva a sexo grupal bajo efectos de varias drogas, pues hay ahí un claro riesgo a contraer enfermedades pues graves, delicadas, porque evidentemente bajo la influencia de sustancias, pues no vas a andar muy preocupado por un condón, ¿verdad? Entonces imagínense esto exacerbadamente, pues se vuelve una cosa pues desaforada, yo lo diría por llamarlo menos, ¿no? Así que bueno, concluyendo, es un tipo particular sexualizado de consumo de drogas con fines sexuales, con largas sesiones de sexo que pueden durar horas o varios días. Y que se ha vinculado a la cultura sexual gay, pero lo menciono claramente que ya no es particular de la comunidad, porque antes que nada aquí siempre hemos respetado a esta y a todas las comunidades, minorías, mayorías, a todos como personas, y en ningún momento se pretende satanizar, sino es nada más simplemente informativo. Y bueno, pues es una conducta que suena a debraye, tal cual, eso sí, lo haga quien lo haga, ya es estar debrayando. Y para ello, pues bueno, no se necesita ser ni gay, ni lesbiana, ni transexual, ni nada. Se necesita ser una persona en una búsqueda, no lo quiero calificar, yo no soy quién, pero en una búsqueda exacerbada del placer sexual y que combinado con sustancias, llámese drogas, potencializa aparentemente estas sensaciones, complicando una situación que te puede llevar a la muerte. Así que importantísimo tenerlo en cuenta, conocer el término, hablar con los chavos, explicarles de qué se trata. Y ha pasado, porque en todo lo que leía yo por ahí decía, bueno, pues Juanito invitó a Pedrito, por decir algo, y cuando le dicen vamos a ir a una fiesta chemsex, pues él entendió el sex y dijo yo voy, ¿no? Cuando le explicaron que era combinar estas dos cosas, dijo no, yo no le hago eso y no fue. Entonces, informen, la información siempre es poder, sin satanizar, sin nada que ver, pero sí
con la conciencia de que es algo delicado, que es algo que cada día se escucha más, que no nació ni ahorita, ni ayer, ni antier, y que significa es un riesgo para la salud importante de todos y cada uno de ellos. Sí se sigue manejando, que tiene más que ver con los hombres que tienen sexo con hombres, y de ahí, bueno, ¿no? Por estas búsquedas que de repente pues uno pudiera no entender, pero que tampoco uno tiene por qué juzgar. Hasta aquí mi comentario, espero el tuyo. Información es poder. Hablen con la gente joven de Chemsex. Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más. Claudia comparte contigo.